La semana grande, o sea, hay semanas chiquitas o como. Hay unas más chicas, Semana unas más grandes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la Guerra Cristera. Y bueno, ¿qué fue la Guerra Cristera? ¿Ustedes se acuerdan? Pues fue un movimiento armado que se da, ¿no? Del 26 al 20, de 1926 a 1929. Y pues fue todo esto en el marco de la del Estado, de que empieza a querer como a ser como laica, ¿cómo se llama? A ser un Estado laico precisamente, ¿no? Sí, pero creo que primero se tendría que hablar de los antecedentes, ¿no? Ujú. De antecedentes y los acontecimientos que denotan esto, ¿no? Que van a hacer que el movimiento surja y que va a tener la fuerza que tendrá, sí, ¿no? Incluso se tendría que decir que esto, el problema de Iglesia-Estado va a surgir desde que México se vuelve un Estado independiente, ¿no? Ya en 1824, 1836, 1843 se estableció la religión de Estado, que iba a ser la católica. Entonces... Sí, la Constitución misma lo dice, ¿no? Sí. Y entonces no se podía tener otra religión que no fuera la católica sin que sin que fueran castigados o fueran mal vistos estos personajes, ¿no? O que incluso no creyeran en esto. Y ya el gran problema se va a dar en 1857, porque aquí ya se deja muy claro que cada quien va a tener la decisión de elegir la religión que quiera. Pero esto va a traer muchos conflictos de la Iglesia con el Estado, ¿no? Obviamente, después de tantos años, de siglos, que tuvieron tanta fuerza, pues no van a permitir que se le quiten todas las... Poder político, ¿no? Exacto, y hay que decirlo, ¿no? Que la guerra de reforma va un poco en ese sentido, ¿no? A partir de la Constitución de 1857 empieza a haber ciertos conflictos porque se empieza a meter con las cosas de la Iglesia, con el clero en particular, con esto de la ley Lerdo, que es le quita a las corporaciones todas las cuestiones de tierras y todo. Obviamente va a causar cierto conflicto, va a empezar como a generar cierta distancia y que empezará a ser como muy obvia, ¿no? Digamos que ya saltando un poco a lo que sigue, digamos, con el porfiriato, lo que vamos a tener es un poco una reconciliación, ¿no? Una reconciliación con esa iglesia que va a tratar como de estar mediando, tratar de generar un equilibrio entre todas las fuerzas políticas, entre todas las fuerzas sociales, para lograr mantener un gobierno estable y lograr llegar un poco más allá, ¿no? Entonces, digamos que tiene cierto sentido. Y que eso fue el genio político de Díaz, ¿no? Porque hay que recordar que lo duro de la crisis entre Iglesia y Estado no se dio nada más con la Constitución del 57, sino con la promulgación de las leyes de reforma, que durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que él había sido educado por los jesuitas, quiso ponerlo radical. Y ahí podemos encontrar un primer levantamiento de los cristeros en 1876, en el caso de Michoacán, que son esos pueblos que estaban en contra del matrimonio civil, ¿no? De los documentos civiles. Hay que pensar que para la mentalidad de la época, el que se creara un poder paralelo a la iglesia, que uno estaba acostumbrado a pagar obenciones parroquiales, que estaba acostumbrado a las partidas de bautizo, que eran los que daban la fe legal, que se utilizaba enterrar a sus muertos, enterrar ¿no? a los muertos, y crear una nueva parafernalia que tenga el epíteto civil, el acta civil, el nacimiento civil, el matrimonio civil, el divorcio civil y el panteón civil. Sí. Sí, y bueno, ya... cuando empieza la revolución, en 1910, pues la Iglesia y el Partido Católico claramente van a presentar una oposición a los diversos grupos revolucionarios, lo que alentó que para 1917, y ya reflejada en la Constitución, se fueran directo a lo que es la propia religión católica, ¿no? Y entonces ya el constituyente se mete a legislar sobre la propia
iglesia, ¿no? Sí, como ya habíamos visto y ya habíamos hablado, es una constitución moderna, es una constitución que tiene muchos cambios, que se mete con muchas cosas, desde que va de la educación, el trabajo, las tierras. Obviamente no iba a dejar libre un artículo sumamente importante, ¿no? Que si bien ya tenía cierta fuerza, ya tenía cierto peso en la constitución del 57, en la del 17, va a ser aún más, ¿no? La de 1917 va a generar aún más cambios, ¿no? Y con el artículo 130, que es propiamente el que habla sobre las cuestiones religiosas, pues de prohibirle, ¿no? De prohibirle a la iglesia prácticamente todo, ¿no? En cuestiones de educación, en cuestión de política, sí. ¿no? Bueno, ahí sería como que marcar que son varios artículos. En el tercero es el que indica que la educación pública o privada será laica. Entonces, pues la iglesia ya no debe de tener mayor injerencia en la educación de los ciudadanos. Pues obviamente eso no le va a gustar a la iglesia. Yo creo que ahí, bueno, siempre hemos resaltado que la primera protesta viene de la Iglesia Católica, pero hay que recordar que ya hay libertad de cultos, ya hay otras iglesias que también se van a oponer a ese sentido. Pienso en las comunidades religiosas de los menonitas en Chihuahua, que ellos su educación es, ahora sí que confesional, y son también un grupo que va a protestar. A lo mejor no tiene tanta trascendencia como va a ser el movimiento cristero auspiciado por la Iglesia Católica, pero sí no se aplicó nada más a ellos, sino que se les estaba negando reconocimiento y personalidad jurídica a todos los cultos religiosos en general. Ajá, sí. Creo que es importante esa presión que haces. Siempre nos vamos con la idea de que solo es a los católicos, ¿no? pero es en sí a todos los cultos religiosos. Hay que pensarlo, a principios del siglo XX llega la Iglesia Ortodoxa a México y también se tiene que adaptar a esa circunstancia jurídica. Obvio, no se le da tanta difusión como puede ser la Iglesia Católica. Sobre todo porque la Iglesia Católica tiene más peso, ¿no? Claro. Bueno, tiene más historia en nuestro país y tiene un contenido más y los medios se han encargado como de explotarlo, sí, ¿no? Claro. Han aprovechado ese tipo de cosas que ya tendrá sus explicaciones y sus sentidos, pero que es como la que más no suena, ¿no? Sí, pero como tú dices, ¿no? Cada una, hay otras religiones, otro tipo de movimientos religiosos que son muy importantes, ¿no? Bueno, otro de los artículos es el 24 que dice que la libertad de creencias se circunscribe solo a los templos, solo se puede hablar de Dios en los templos, está prohibido fuera de... Sí, las manifestaciones públicas, ¿no? O sea, bueno, religiosas, pues. Sí, y hay que tener en cuenta que anteriormente, pues todo, bueno, más bien, era tanto el poder de la iglesia que podía hablar en cualquier lugar, ¿no? Era algo muy común. Por eso también está delimitar dónde se puede hablar de Dios, que va a ser en sus templos. Y por último, el artículo 130, que ya mencionas, que ahí sí dice que reafirman la libertad para elegir cualquier religión y garantizar que el Estado no impondrá alguna, ¿no? Ya no es como en el siglo XIX o anteriormente, que se decía que solo la religión católica es la que va a permitir el Estado y a las demás se va a perseguir. Bueno, teniendo en cuenta este contexto, los gobiernos revolucionarios van a tratar tratar de llevarlo a cabo, ¿no? Cada uno de los gobiernos que van a seguir, tanto el de Carranza, el Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Portes Gil, van a tratar como de adecuar esta constitución de 1917 a las condiciones nuevas del país, ¿no? Sin duda alguna va a ser un gran problema porque todos estos artículos, imponerlos o ponerlos en práctica, va a pisar demasiados callos, va a molestar a varios, ¿no? O sea, no solo a la cuestión religiosa, sino en general, ¿no? Pero va a ser muy interesante lo que va a generar, ¿no? Y sobre todo el movimiento del que vamos a hablar será como de los más importantes por la trascendencia y por el número de gente que va a arrastrar, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Claro. Y bueno, vamos entonces a un sketch para que veamos cómo empieza con este sketch a generarse con las personas esta resquemor, ¿no? Hacia lo que está dando Calles con su nueva ley. Adelante. ¿Qué sketch es? El tuyo, ¿no? No, es el del tuyo. No, es el de los... Por eso, es el mío. No, por eso es el mío. Súbele para que Omar para vea. que lo escuche más. Hablamos un poquito más sobre... Una muchachita muy entregada a Dios.
Ay, hermoso día para ir a misa, ¿no creen, señorita? Ay, Sí, le hizo como Mojigata a mí, ¿eh? Hablaron de las injurias que quiere hacer mi compadre Plutarquito, nuestro jefe máximo. De aquí mando un spot. ¿Qué anda haciendo el presidente Calle Santa? Sí. Está bien rorro. Pecadoras. Vas otra El vez Benito. de cascos ligeros. ¿No te bastó con Lobato? ¿Cómo que diría mi santísima madre? ¡Cristo! Lo como que lo gozaste. Un poquito, ¿no? En el éxtasis. El infierno igual que ella. Pues les cuento, el tal Plutarquito, presidente nuestro, quiere implementar lo Pues que aquí los de la que la rejoteando un rato. ¿Se la que llevó? van a ir cerrando escuelas y obligar a que se casen los padrecitos, válgame el cielo, santo niño. De Atocha. Atentando así ¿Por qué se ve la esta mujer en el moralidad momento de que y están las preguntándole buenas cosas? costumbres que Pues ya nuestra ves. santa iglesia ha implementado a este pobre país. Bueno, regreso al bloque con ustedes, ¿no? Sí. Cristo, Creo que hay una. Ese hombre debería jurar ante la Santísima Cruz y pedir perdón por su insolencia. Cállate. ¿Qué No es seas el pinche. libro? ¿Me cuaderno con Eso está bien porque recuerda que los padrecitos luego se andan metiendo en política. Tengo que mandarles ya al bloque, ¿verdad? Ya vuelven a hablar. No, pues es que se les cacha. ay Juliana, pero qué pena que ¿De comerciales aquí? ¿Cómo dices? Spots del propio Faro. Algún taller Es el anuncio, ¿no? sí, o algún evento. Son nuestros O sea, guías que hacia siendo ese las camino. estaciones de radio. Calles inventa problemas, Orindos Verdes Radio. influenciado por el No se mismo puede. Satanás. ¿Cuánta razón tienes, Panchito? Que no se puede. Y dices, oye, ya sabes el orden desde lejos que quiere ver a todos, pero arreglamos la cámara. ¿Sabes qué? No se puede. No es, ¿no? Sí. ¡Cristo! Perdón. Yo entro explicando un poquito como que mencioné en el calle, o sea, lo que era, según yo, suprimir la persona, andar un poquito más Pues defensiva, precisamente empezar a decir que hacen lo de las firmas y que ya a partir de ahí empiezan a hacer los resquemores para, bueno, ya se empieza el conflicto. a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pues ya que andan bonito que es, mira, ahí viene el ejército cristero, piden que te lleve con ellos. Le sale muy bien, chicos. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Qué hicieron? ¿Una comidita? Pues te invitamos, no te acuerdas, porque también te sale muy bien. Hola, guapo. Ay, vale, no, esta chamaca. Siempre tengo que andarle. Ah, no, ya dije la línea que yo tenía que decir. Que de repente tú, por eso que tu diálogo. Pues me hubieras dicho, güey, ahí estaba. Estaba haciendo la línea. Promiscuas y libertinas, aunque saben con el estado de conflicto. Hay que hablar más en YouTube, porque si no. Sí. ¿Rápido? No. Ah, O sea, Cuando hay empieza- comerciales, cuando son los sketches, en YouTube no se corta, entonces tenemos que Ah, ok. hablar, ¿va? Pero ahorita. A ver, un spot que no tenía nada. Ay, Celestino. Tenemos pequeños problemas técnicos porque como que ya no saben controlar. Es que decía spot y no sé qué. Yo no los hago. Cállate. Ya estaba acá. Yo les digo. Por señal oral. Des- La. ¿Cómo? ¿Vas a hablar? Después de Es
oír la vida secreta de los compañeros de la Clare. Son nuestras hermanas, No, sí, en no, estas no, 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 muchachitas no, lo que no, eran no, aquí. no, no. Son nuestras hermanas, antiguas, Ven muy un con- antiguas. Ven un conflicto armado y luego que mira. Ya hasta Con los invitaron a la soldados. comadre, ¿ya Con vieron? los soldados. Quiero ¿Ya ir a vieron? consolar a esos hombres que sufren. Invitamos a la La comadre gloria en la Panchita, o sea que tierra, ¿no? además, Claro, claro. Así. Bueno, pues yo se fueron pues porque una tal ley Calles, ¿no? Pero ¿qué era esto, no? ¿En qué consistía? Pues como ya habían comentado, era suprimir un poco bueno, no un poco, suprimir la participación de la iglesia en las vías públicas, era también, bueno, que me llamó mucho la atención de que los ministros se pudieran casar, pues se casaran, y la prohibición de comunidades religiosas, ¿no? Y también, bueno, que los mismos, las monjas, los padrecitos, pues no pudieran portar sus uniformes, bueno, no sus uniformes, sus hábitos, en vía pública, ¿no? Y pues obviamente todo esto empieza a hacer resquemor porque pues contra, ¿qué va, no? Contra toda una cultura, costumbres, y entonces pues empiezan a organizarse, ¿no? Y llegan en un momento a pedir firmas y para mandarlas al presidente y que, bueno, en que les dijera que, bueno, para que vieran que había mucha oposición, que no estaban de acuerdo, ¿no? Y pues agarran, los ignoran y con esto empieza a haber como ya más resquemores porque dicen, bueno, si le estamos demostrando que no estamos de acuerdo y nos ignoran, pues entonces, ¿cómo, no? sí, y es importante decir que esta ley Calles, aplicada en otros estados, va a generar ciertos conflictos como, pues, digamos así como más, ¿cómo decirlo? Más arraigados, más diferentes, ¿no? O sea, cada uno va a interpretarlo y lo va a poner de diferente manera, ¿no? Cada estado va a tratar de inventar su propia ley, ¿no? Algunas cosas son como, por ejemplo, obligar a los sacerdotes a casarse precisamente para poder dar un ofrecimiento, ¿no? O sea, poder dar sus, bueno, la misa y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo a partir de una ley que es muy concreta, que no va más allá, cómo va a generar respuesta en los demás estados y a la vez la contrarrespuesta, ¿no? Que generan en estos cultos y en esta participación lo que va a ir generando poco a poco, ¿no? Sí, la ley Calle va a traer varios puntos. Los más importantes va a ser, por ejemplo, la delimitación del número de sacerdotes, que decía, un sacerdote por 6,000 habitantes. Esto no le gustó al clero, porque lo limitaba demasiado. Además, se les estaba obligando a que se registraran ante la Secretaría de Gobernación para tener control, un directorio sobre su paradero e identidad, ¿no? Además, se dijo que los sacerdotes deberían de ser solamente mexicanos. Entonces, si eras español o de otra nacionalidad, obviamente no podías estar acá dando misa, ¿no? También empezó a prohibir a las agrupaciones políticas sociales que se empezaran a ostentar con nombres religiosos. No sé, otro de los puntos también es que los ministros no podían hablar de política o criticar la forma de gobierno durante la misa o en cualquier reunión. Que eso ya nos valió gorro actualmente, ¿no? Pero exactamente. También reafirmaba la nacionalización de los recintos religiosos como parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, como vimos, retoma puntos que ya estaban desde 1857, pero aquí los vuelve a tomar. Más bien, aquí sí ya los empieza a llevar a cabo. Pues obviamente todos estos puntos no le va a parecer a la Iglesia Católica. Pues no, porque está pisando sus callos, ¿no? Y su cuota de poder, ¿no? No, que hay dos dimensiones del movimiento cristero, ¿no? En el caso de la aplicación, lo que me llama mucho la atención de la religión, una religión como es el cristianismo, que siempre que se siente amenazado, apela a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia. Pero ya que afianza su poder, quiere ser el único y el yo soy la que manda, yo soy la que manda y estoy ahí. Porque pienso la formación, por un lado, de la parte laica, lo que es la Liga de la Defensa Religiosa, que está hablando de hay que defenderlo, eso.
Y los 3 niveles que creo que afecta la ley Calles y el periodo administrativo de ese presidente sobre los cultos en general. Un primer momento es hacia las altas jerarquías católicas, los obispos, los arzobispos, los abades, no ignoro la verdad si había ahí, pero sí los superiores de las diferentes órdenes religiosas que se sienten amenazados. El segundo, el pueblo llano en general, el pueblo está muy que acostumbrado, se dedica, que está ¿no? muy acostumbrado a respetar a las instituciones eclesiásticas. Y la otra parte que ni es ni laica completamente, ni está metida directamente a la iglesia, como es la Liga de la Defensa Religiosa, que está apelando por libertad de cultos, pero que al final no entiende o no sabe por qué se está atacando directamente a la iglesia, ¿no? Creo que son como los 3 niveles en los que se siente la presión del gobierno de Calles. Y hay que recordar, claro, a la iglesia nunca le ha decidido, el gobierno interno le corresponde a ello, pero creo que aquí siempre el problema que se da es que piensan que al imponer esas reglas se está atentando contra el evangelio, cuando la verdad se está atentando contra la misma institución, no se está atentando contra el dogma ni nada de eso. Sí, eso es una cosa aparte, ¿no? Sí, de hecho eso es interesante porque el propio Calles decía que él no intentaba someter a la iglesia ni descoserla como institución independiente, solo que se limitara a las propias asuntos, ¿no? leyes dentro del Estado, Claro, porque él decía, no pueden ser independientes porque sería un Estado dentro del Estado. Ujú. Entonces, y también el plan que tiene Calles de fundar la Iglesia Católica Mexicana, sí, ¿no? Que va a ser una iglesia que sí se alinea a las políticas del gobierno, ¿no? Y que esté aquí el poder, ¿no? Y que está aquí el poder. sí. Y de hecho, los de aquí se agarraron para decir que, o sea, lo que quiere cerrar la Iglesia Católica para fundar su propia iglesia. Claro, Y claro. él dice, no, o sea, ellos también tienen derecho a tener su iglesia, pero de ahí más bien ya se va a agarrar los padres y demás para tratar de levantar a la población y decir, pues que nos quieren quitar nuestra religión y separarnos del Vaticano. No, y es que eso también es algo que tienen los cristianos, ¿no? Cuando se sienten amenazados, todos corren a buscar al martirio. Quieren morir mártires para luego irse al paraíso, ya sin pasar por el purgatorio, sin nada, o sea, todos quieren morir. Pero primero empiezan con un boicot económico, ¿no? Claro. Empiezan a decir, bueno, No pues compremos hay gasolina. Ándale, y ¿Es en ellos, serio? no, sí, y ellos, lo curioso es que precisamente ellos sí como logran convencer, ¿no? No comprar gasolina, no subirse a los medios de transporte del gobierno. No comprar mercancías no que en ese comprar, momento ajá, estaban, ¿no? Que exactamente. la sustitución de mercancías. Y ¿no? pues te da Lo una hecho aquí idea en de, México, ¿no? pues de todo el poder, ¿no? Que precisamente El poder de la tenía. clase media católica, ¿no? Ajá, que es la que más está exactamente. pegada. Y que es la que a controlaba jerarquías. las cosas, Y es la ¿no? que más se como molesta porque pues es también que el Estado se meta con la educación de sus hijos, ¿no? ¿Y qué es lo que está significando? Ajá, y además lo más interesante es que es un movimiento que no empieza en el centro, sino que es un movimiento que empieza en esa periferia mucho más arraigada a las costumbres religiosas, sí. ¿no? Y que va a ser mucho más interesante, ¿no? Zacatecas, Michoacán, Sí, Guadalajara, el Bajío, la Exacto. Pero también sería interesante decir que en un principio la élite católica religiosa dice, no, pues hay que tratar de que esto se solucione de manera pacífica, Ujú. pero también va a haber otro grupo Los radicales que no estén que van a de decir, acuerdo, no, vamos a tomar las armas para defender la fe católica y solo de esa manera nos va a hacer caso el gobierno. Que vean que estamos, que no estamos jugando, ¿no? Que estamos haciendo, ¿no? Haciendo política, ¿no? Exactamente. Pero vamos a un sketch que habla un poquito sobre eso, ya cuando se entra a la guerra, cómo lo llegan a ver ellos, ¿no? Vale. Y bueno, mientras está ahí el sketch, vamos a hablar. Habla con Arreno. ¿Por qué lo invitaste tanto tiempo? ¿Por qué lo qué? ¿Por qué lo llevamos invitando 3 veces? Porque sabe mucho. ¿Sabe mucho? O sea, nosotros no. No, la verdad no. Bueno. Somos unos ignorantes. Es que él sí sabe de lo que habla. Nosotros no, pero bueno. ¿Por qué? Somos honestos. No, pero a ver, Ariano, platícales un poco a la gente de YouTube. ¿Qué es lo que tú haces comúnmente? O sea, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es lo que más te llama la atención? Digo, cada uno de nosotros aquí claro. ya más o menos han de conocer que tratamos. Bueno, la mija es muda, entonces de repente pues no. Pero
Platícame. Pues yo más que nada me dedico al estudio de la historia en general. Ok. Desde mis primeros años siempre me ha llamado mucho el estudio del pasado. Me ha fascinado mi profesión, de hecho, por eso decidí estudiar historia. Y me he dedicado a aprender de todo un poco, la verdad. O sea, yo he visto ya, bueno, debo ser honesto, al principio lo que quería estudiar era filosofía. Pero cuando vi que era un poquito más complejo crear abstracciones y pasarlas por cuestiones universales, me dediqué más al estudio del pasado y hasta la fecha me he sentido bien conmigo mismo estudiando completamente todo, desde la más remota antigüedad, digamos desde el neolítico, hasta ahorita la elección de Trump. Y yo creo que entender la historia de este país es algo que nos ayuda a entendernos como sociedad, que nos constituye, y aparte, pues para entender un poquito los problemas, ¿no? Y no estar esperanzados que con cualquier partido político que llegue ya va a ser borrón y cuenta nueva. O sea, Pues sí, por no, eso les no dieron se 6 llega a años hacer. más, ¿no? Ya no eran 4, ahora son 6. No, pero pues debe ser más, debe ser. Yo creo que ahí en esa cuestión de política y entendiendo las estructuras de poder de este país, dices, pues tenemos una esperanza de haber llegado a 200 años como nación independiente, ¿no? Y con los estados que tenemos, Con los tenemos estados que 32, nos tenemos, podemos dar el ¿no? O lujo, sea, ¿no? Porque la verdad, y es eso lo que me ha llamado del estudio del pasado, la verdad, cualquier tipo de estructura, comida, arte. Soy fanático del cine italiano también, hay que decirlo, la música. Ya tenemos programa. y es precisamente por eso que, si se han dado cuenta, los 3 programas son totalmente distintos a los que hemos invitado. Sí. Porque quizá los 2 últimos sean un poco más comunes, ¿no? paralelos, ¿no? Que esa es la de Escena Trágica y Los Cristeros, pero también lo invitamos a el programa de liberalismo y neoliberalismo, ¿no? Que fue Sí, el primer claro. programa que hiciste con nosotros, ¿no? Entonces tengo el privilegio de ser la única persona que ha venido aquí 3 veces. Sí, Sí. sí. Ah, porque- Uli, gracias. bueno, Uli y el Jessica son los motorratón 2, lleva ¿no? 2. Y Amaranta lleva 2, y Sí. ya, ¿no? Y nadie más quiere venir. Nadie más quiere venir. No, para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Y nosotros contigo. Bueno, es que ha sido muy padre. A ver, mija, platícanos. ¿Y tú? ¿Tú cuál es tu Hola. tema? Platícale a la gente. Soy la mija. Y... Es que me acordé de una escena. Discúlpenle, la señora Muy no puede ser sugerente. muy seria. Oh, no sabía que tú eras heredera Yo soy, aquí. sí. Discúlpeme, señor Miau. Bueno, Señorito, por favor. pues a mí la historia me gustó y desde que era Pues a mí me chiquita. aburrió. A mí siempre me aburrió No, la historia, pero pero fue la ya única estoy opción aquí. que me aceptó. No, al contrario. modo, ¿no? Desde que era chiquita Como no me saben gustaba. matemáticas, por eso vi la historia, ¿no? Pues ya Dije, caí ¿qué no aquí a ver. quieres? Ya cuando vi las fechas fue de no, sí se usan matemáticas. No, me gustaba ir al Museo de Antropología y me llamaba la atención. Quería excavar No, dinosaurios como es su sí. costumbre. Yo creo que todos en algún momento Sí. hemos querido ¿no? ser tepalcateros, ¿no? O Ajá, sea, de, mira yo la creo piedra esta la voy a experiencia. excavar, la verdad. Y ya después en iniciación universitaria conocí a un buen maestro que se llama Aurelio Mendoza, que todavía está ahí. Y y nos daban las clases súper dinámicas, nos daban los datos, pero no era como así de, y en 1810, no, o sea, te explicaba el porqué de las cosas, ¿no? El porqué, el cómo. No te lo No daban cronológico. Ajá, no cronológico. Era muy bonito y a partir de eso dije, de ahí soy. Bueno, estaba entre eso y gastronomía, también me di cuenta que gastronomía no era como muy... No era lo mío, no. no era lo O mío. sea, No se a ti vive te de gusta vender comer, pero no te cupcakes, gusta O sea, hacerlo, ¿no? Ay, Está bien, está bien, perdóname, está bien, está pero les puedo decir aquí, Celestina puede dar constancia Fe- de su fe barriga, pública. de que sí hago bien rico de comer. Que haces bien rico, porque haces pausas, no es necesario. ¿Y tú, Parry? Yo en el CCH tuve un muy buen maestro de historia y que igual explicaba. De los Así se anarcos, llama el ¿no? CCH, déjalo. ¿sí? Explicaba muy bien también los procesos y pues ya de ahí yo también me quedé enganchado. Ya entré a la carrera, los primeros semestres sí es un poquito complicado porque dices, ¿qué onda? ¿Qué es esto ¿Qué de...? es ¿A esto dónde de están las historia, fechas, ¿Dónde no? están las No, ¿qué es fechas? esto de historiografía? Claro, y que no claro. sé qué. Y los nombres, no Los que eran nombres, ¿no? ¿Qué es 1810 y Tucídides? Miguel ¿Qué es Hidalgo. Heródoto? No, Sí. no. Es un poquito complicado, pero ya después le vas agarrando el gusto. Es que yo creo que Entonces- todos los que entramos a la carrera nos vamos con la idea de, ay, me van a contar la historia Sí. bien, ¿no? Desde el principio de qué es lo que hay.
Y ya cuando ves lo complejo que implica reconstruir sucesos del pasado, que pueden o no ser ficción. Y que no solo es una verdad, ¿no? O sea, que no es no es un hecho así tal cual que lo tienes que aprender como de memoria, sino que tiene cada uno sus matices, sus particularidades, que cada quien le va a dar una interpretación y distinta. Expresado literariamente, entonces dices, ¿esto qué es? Es ¿no? que si ya la entrada al archivo es otra cosa, ya ver los documentos, ver lo que están diciendo, tratar de interpretarlo. Tratar de paleografiar un documento del siglo XVIII, XVI. Así escribían. Sí, es muy padre, pero Sí, o sea, claro. Y los términos, ¿no? que hay que ver que eso es un acta, es un real oficio, real acuerdo, real ordenanza, real cédula, ¿no? Sí, que es un relajo, ¿no? Que cada uno entenderlo y explicarlo, bueno. Y ahorita, porque ya hay catálogos. Antes que no existían los catálogos, era, me voy a entrar a ver qué encuentro. Bueno, pues déjame decirte que yo a mí me ha tocado, menos, ¿no? Sí, porque... Bueno, es que tú no has ido a los archivos, bueno, tus archivos han sido de aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, en Oaxaca, que te dan un mamotreto así como, son todos, y tú, pues, averiguan en las cajas a ver qué encuentran. A ver qué encuentran. Que no sean ratones, ¿no? Exacto, o arañas, ¿no? Araña, ahí mira, cabrón. aquí está el recuerdo, ¿no? No. ¿Dónde estabas? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas viendo piojos o qué? Okay. Ajá. ¿Dónde te la llevaste? Un aviso Celestino? al archivo de la AGN que hay piojos ahí. O sea, ya nos consta que hay Eso piojos. fue hace como 2 años, pero con eso que ya la remodelaron y todo, yo creo que ese tipo de cosas ya no pasa. Desalojaron a los piojos. ¿Piojos? Váyanse piojos. No, pues la que cuenta el motorratano que en uno de los expedientes, él estudia al 68 y todo esto, ¿no? Que una de las hojas pues, tenía excremento de gente, así se lo entregaron porque así se los dieron así a ellos. Estaba, sí, claro, ¿no? O sea, la sí se puede encontrar Lecumberri, eso. no había papel y a lo que La estaba hoja en el sirve, documento, ¿no? ¿no? Órale, pues ahí sirve la hoja, ¿no? Con su legalidad. Sí. Por el arco del triunfo están las pruebas, literalmente. Sí. Y así llegamos a Eso esto, me ¿no? recordó la frase de las batallas en el desierto, ¿no? Que le dice el hermano Carlos con Miguel Alemán, estamos unidos en la mierda, literalmente así con Luis Echeverría y Ordaz, estábamos en la mierda. Ahí está el documento que avala la afirmación en el AGN, búsquenlo. Legajo 64, ¿no? Les doy como pista. Para que le vayan a buscar. Para que lo vayan a buscar. Es testimonio del pasado, ¿no? Y alguien que se meta en cuestiones de química, ¿qué comía, no? ¿Qué comió ese día el chavo? A ver, ¿qué dan de comer en Lecumberri, no? ¿Por qué guácala? No sé, y eso de hecho sí es bien interesante, los que, bueno, ya hacen antropología, sí, claro. física y todo eso, que a través del excremento que llegan a encontrar, detecta qué es lo que comían, comía, ¿no? cómo actuaban, o sea, a través de eso. ¿Cómo actuaban? A través de... Pues sí, o sea, lo que cazaban, comían, o sea, pues eso también te da indicios de cómo podía ser su... ¿Cómo le dio diarrea y qué hizo después de tener diarrea? O los propios huesos, ¿no? Qué tan desgastados están, eso te puede decir las actividades que hacían. Eso también es bien interesante. Sí, sin duda alguna. Que finalmente, bueno, eso ya no nos toca tanto a nosotros, pero ya cuando lo lees, pues te puede servir para la interpretación, ¿no? Ay, por si les interesa el libro de López Austin de Una breve historia de la mierda, trata también más o menos de qué va esa cuestión. ¿Y tú, Celestino? Será en otra ocasión porque ya se nos está acabando el tiempo. Al ratito, en la canción. Un día les concederé una entrevista exclusiva. Okay. La Barbie de Celestino nos va a conceder. Sí, porque cada programa lo vestimos de algo. Luego te platico que sí. ¿Qué hicieron? Listo. Estamos de vuelta. Y ese fue el himno de lucha por el reino social de Cristo. No, propaganda. Para que, por favor. ¡Viva Cristo Rey! Y la Virgencita de Guadalupe. Exacto. Respeto, por favor. Bueno, ya, volvemos. Bueno, entra en vigor esto que decíamos... De calles, su ley. Ajá. El 31 de julio, y el episcopado anuncia en su segunda carta pastoral colectiva del 11 de julio de 1926 la suspensión del culto público a nivel nacional de esa misma fecha, ¿no? Entonces ellos dicen, pues por nuestra propia seguridad ya no vamos a dar misa
O sea, Oficio religioso, ¿no? eso no lo decía la ley, pero ellos Lo asumieron. lo asumen. Y de esa manera también le dan un mensaje a su propia feligresía de que los están atacando. Un masaje a su propia feligresía. No, les dan un mensaje a su propia feligresía de que los están atacando, de que les están quitando esta posibilidad de asistir a, ¿no? Y entonces, en este momento, ya también va a empezar la parte armada, ¿no? De aquí se agarran y va a comenzar el conflicto armado, ¿no? Ajá, sí. Bueno, este va a iniciar, si no mal recuerdo, no recuerdo bien. No, pues sí. ¿Cómo? El chiste es que inició. Eso es lo que sabes, O sea, ¿no? sabemos que inició. ¿Cuándo? Quién sabe, pero inició. No, comenzó en Jalisco. Qué raro, ¿va? Y en los altos. Sí. Los mochitos. El primero es en enero 20, en enero, ¿no? El primero y 2, es la primera batalla, ¿no? En el levantamiento Sí. de Cócula, que se dio en el santuario de la Virgen de Guadalupe, pues ya les habían avisado que iba a ir el ejército a tomarlo. Entonces, cierta parte de la población se reunió, algunos ya armados dentro del edificio, ya con armas, esperaron a que llegara el ejército. Cuando este llega, primero les impiden que se acerquen. Cuando estos siguen avanzando, ya los que estaban con armas empiezan a disparar. Pues de ahí ya empieza esta batalla que acaba hasta como las 2, 3 de la mañana con la detención de unas 300 personas. Y bueno, de esta manera inicia el movimiento armado. Pero se tendría que decir que no es un movimiento que esté bien organizado. Va a haber distintos jefes en distintos estados que no van a estar comunicados. Entonces, eso va a marcar la gran debilidad del movimiento cristero en su inicio. No, y que se apela a las dos formas de ataque, ¿no? Por un lado, la guerrilla urbana en las ciudades de Guadalajara, la Ciudad de México, supongo que también en Monterrey, Michoacán. Y en Michoacán, y por el otro lado, estas como campañas rurales, de guerrilla rural, en el que al grito de Viva Cristo Rey y esos gritos de la Virgen de Guadalupe se están enfrentando. Ahora, lo que yo no sé, en otros conflictos sí había sido, es que tenían esta idea de que llevando un escapulario no los iban las balas no los iban a dañar. Recuerdo, por ejemplo, la cuestión de Tomochic o los primeros años del México revolucionario, que era esta jaculatoria de detente bala, que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo, y creían que no los iban a dañar. No sé si en este conflicto se da ese tipo de, ¿cómo se puede decir? Como prácticas religiosas. Pues mira, más que ese tipo de prácticas, lo que tenemos aquí son elementos sumamente poderosos, ¿no? Elementos muy conocidos por todos, elementos conocidos que son atractivos para la gente, que la gente los conoce, que la gente sabe y los ha utilizado, son parte de su día a día, ¿no? O sea, el simple hecho de usar a la Virgen de Guadalupe, digo, tenemos ejemplos millones, ¿no? ¿no? El caso más conocido es el mismo Hidalgo, que va a usar ese estandarte para iniciar el movimiento de independencia, ¿no? Entonces, como que hay ciertas cosas, ¿no? Viva Cristo Rey, que es como el santo más conocido en esos lugares, ¿no? Y que es, digamos, sí, que la más figura del poderoso, respeto, ¿no? Porque es Cristo el que funda la iglesia, y cuestión, digo, para nuestros radioescuchas, de darle el apelativo de Rey de Reyes, no es propio del cristianismo, ya era un título que se les daba a las autoridades sansánidas del Imperio Persa, en el que sí el rey dominaba a los demás reyes, por eso era el Rey de Reyes. Aquí ya a partir del siglo II, después de Cristo, es que se le da ese epíteto, pero espiritual, de que Cristo ha podido conquistar todo lo que fue el Mediterráneo y todo lo que fue la Roma antigua, ¿no? Sí. Y sin duda alguna, el movimiento cristero lo que nos va a traer ya con esto es que vamos a tener un movimiento muy, ¿cómo decirlo? Muy rural, ¿no? Es un movimiento rural. Exacto. Algunos hacendados. Pero muy pocos. Si te pones a pensar, realmente los hacendados eran muy pocos. Tenemos algunos nombres que sin duda alguna
van a pertenecer, pero no es la tónica. Tampoco Claro, vamos a no. tener a las altas esferas Jerarquías, eclesiásticas, ajá. ¿no? Sino que es un movimiento mucho más rural, es un movimiento mucho Salvo más quizá campesino. el provincial de la Compañía de Jesús, porque es curioso que en esa época los que se ponen a la defensa de la religión es la Compañía de Jesús. Ujú. No por nada el padre Padre Pro Pro, que iba a ser presbítero, que se iba a tomar las órdenes sacerdotales, y los jóvenes de la Liga de la Defensa Religiosa toman todavía este epíteto y son educados por la Compañía de Jesús. Ujú. De hecho, los restos o el santoral del Padre Pro está aquí, el archivo de la Compañía de Jesús, ahí por Churubusco. Ujú. Y con todos estos datos nos podemos dar cuenta que cómo es este tipo de movimiento, ¿no? No es un movimiento que sea homogéneo, sino que es totalmente un movimiento que van haciendo en diferentes lugares, que Claro. cada uno va entendiendo y va atacando a cómo le va a entender las circunstancias y el movimiento. Claro. Lo más interesante y lo más atractivo del movimiento es que tiene una repercusión demasiado, a pesar de que si nos ponemos a pensar, tiene cierta desorganización, ¿no? Claro. O sea, Muchísima, de hecho. No tiene como esos elementos, no sé, de un movimiento, por ejemplo, constitucionalista que había sucedido con Carranza o con algún otro movimiento que no tenía esto que digamos que amalgara a todo lo que existía ahí, ¿no? Sino que realmente era muy disperso y que cada uno iba jalando más o menos, iba entendiendo, Claro. ¿no? Además de que el ejército no era del todo un ejército como tal, ¿no? O sea, no había tantos militares, sino que eran hombres que, pues como lo iban entendiendo, pues iban explicando su realidad, ¿no? De hecho, es interesante esto que mencionas, porque hasta que el momento va a tener mayor fuerza, va a ser cuando entre en acción el militar Enrique Gorostieta, que fue un antiguo general huertista. Él es el que ya los va a poner en orden, va a empezar a organizarlos, a decir, bueno, los que están en tales, bueno, empiezan en un estado, cuando ven su capacidad militar, le empiezan a dar el control de otros estados. Y entonces ahí es cuando ya los empieza a organizar y empieza a tener victorias sobre el ejército federal. Pero te digo, ya es hasta 1927 y el movimiento empezó un año antes y ocurre esto que tú dices, son movimientos separados que no tienen contactos entre sí. Va a ser hasta que él llega y que realmente... De unirlos, unificarlos, ¿no? Exacto. Uh-huh. No, y los testimonios que van a quedar de la época van a surgir de esta intelectualidad católica, por llamarlo de algún modo. Recuerdo ahorita el nombre de Heriberto Navarrete, que es el que escribe Los cristeros eran así, por Dios y por la patria, y su retiro de las Malvinas. Y era un ex miembro de la Compañía de Jesús, o creo que sí llegó a ser miembro de la Compañía de Jesús, profesor de historia, y van a ser ellos los que tengan con estos nuevos medios de difusión que va a ser la editorial La Buena Prensa, que hasta la fecha pertenece a la Compañía de Jesús, y la conservadora Yus, que en su momento, los 50-60, editó muchas obras referentes al siglo XIX mexicano, ¿no? Vista desde la visión de los conservadores. Exacto, y que le va a dar precisamente otro tipo de contextos y lo va a explicar de una manera muy, muy a su modo, ¿no? Ya ir para avanzando un poquito, ¿cómo es que termina el conflicto, Parry? A ver. Pues, bueno, por una parte, la iglesia se da cuenta que el movimiento no se puede sostener, que no tienen tanto apoyo económico de la élite, entonces no es un movimiento que se va a sostener. El segundo, lo que ya mencionamos, no fue un movimiento unificado, sino hasta ya mucho después, y que además no iban a tener las grandes victorias para derrocar al Estado mexicano. Y un Estado que hay que decirlo, que está en formación, que ya está empezando a ser sólido, ¿no? Claro. Con las presidencias o con el grupo que se ha llamado sonorense, ¿no? Que lo conformaban Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y el mismo Álvaro Obregón, que para estas fechas ya está con la idea de reelegirse, que ya está con la idea de mantener la situación controlada, y que obviamente este movimiento sale como de contexto en lo que estaban viviendo, ¿no? Que en apariencia en estos años ya había un cierto orden, ya había un cierto control, que se supone que ya Zapata, Villa, que eran los que más o menos generaban cierto caos en las etapas anteriores, ya estaban quietos, ya estaban muertos. Entonces como que este conflicto como que no sonaba, y obviamente Álvaro Obregón, si quería llegar al poder y quería tener esa reelección, tenía que controlar este movimiento, quiera o no. De hecho, ese es el tercer punto, la reelección de Obregón, y que también se da cuenta que tienen que acabar con el conflicto. Entonces, él empieza a negociar con el Vaticano y con los propios obispos, pues que ya se llegue a un acuerdo
para que se acabe esto. Y lo interesante, ¿no? Que tiene una mediación con el embajador de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero pues ahí, desafortunadamente, los cristeros no estaban enterados de estos, y uno de estos personajes es el que asesina a Obregón, y no se termina, bueno, no se llega a nada con Obregón, ¿no? Pues lo terminan matando al pobre. No te burles del pobrecito. Él Manco. comiendo acá bien rico y unos disparos. Que le fue a ¿no? preguntar, de oye, Toral. ¿me das un autógrafo y bolas? ¿No? ¿Cuál Que autógrafo ni llegó? al final esta cuestión, ¿no? del movimiento cristero también habría que encauzarlo dentro del contexto internacional. Hay que recordar que en la primera mitad del siglo XX surgen nuevos movimientos religiosos, como va a ser el Opus Dei en España, como va a ser esta parte de la derecha católica en Europa, del nacionalsocialismo, el fascismo un poco ligado a los intereses de la Iglesia, y el resurgir de estos grupos, supongo que un poco milenaristas, ¿no? Pienso en los retratos que deja Juan Rulfo en El Llano en Llamas, de lo que habían sido los movimientos cristeros, de estas jaculatorias que hacen de estas congregaciones que por darse golpes de pecho piensan que se van a ganar el paraíso, ¿no? Bueno, y ya pues en la presidencia interna de Emilio Portes Gil, Que no es una presidencia interna, digo, es el maximato, ¿no? Eso, es ahí el es una controlador. presidencia interna. Bueno, sí, donde no controla él, pero bueno. Claro, claro. pues ya se llega a un acuerdo con el Vaticano. Ya dice, les vamos a devolver ciertas cosas a la iglesia. Ajá, vamos a tratar de no aplicar al 100 la ley. Ajá. Vamos a llegar a algo así como cuando estaban con Don Porfis, pero pues ya ustedes se quedan quietos, ¿no? Ya calmen a sus grupos armados. Pero también se tendrá que decir que estos grupos armados se sintieron traicionados cuando la élite religiosa firma esos convenios. Sí, ¿no? Porque además, como lo estábamos diciendo, la élite eclesiástica es la que menos importancia va a tener en el conflicto real del movimiento, y que terminará siendo los que los negocian. Me recuerda un poco a tu personaje favorito. ¿A quién? A Iturbide. Ese hombre era inteligentísimo. Ajá, sí, como estos eclesiásticos, ajá. Y finalmente este conflicto, si bien se calma, vuelve a tener algunos autores llaman de una segunda creciada, cuando Lázaro Cárdenas reforma el artículo 3º constitucional, que dice que la educación va a ser socialista y que para muchos grupos de la iglesia va a volver a ser un nuevo choque. Y ya a nivel muy local, muy localizado, va a ser la cuestión de los maestros rurales y la educación sexual los que van a ser como que el punto de conflicto frente a las familias católicas, ¿no? Ajá, y que ya será un movimiento que ya nazca pues ya ahora sí ya en el estado fuerte, ¿no? En un Lázaro Cárdenas que pues ya todo el mundo lo ama y lo adora, que es Tata Cárdenas, y pues ahí ya hay a ver quién se mete con Tata Cárdenas, ¿no? Claro. Creo que es el presidente que todo el mundo ama y todo el mundo adora. Entonces, pues, menos mío, al parecer. No, yo amo a Porfirio Díaz. Después de Porfirio, Tata Cárdenas me caigo. Y luego Peña te va a mandar una esquela diciendo que tache. Y finalmente, pues ya el restablecimiento, ¿no? de las relaciones con el Vaticano como Estado-nación en la presidencia de Salinas de Gortari, y la cuestión del el nuevo papel de la iglesia ya conservadora con Juan Pablo II, ¿no? Ajá, y que ya le da entrada también a que pueda hablar políticamente de lo que se le pegue la gana, ¿no? Y ahí tenemos, ¿cómo se llama el periódico El Pulso de la Fe? Desde la Fe. Desde la Fe. Está bien bueno. Yo lo leo cada domingo. Sí, porque tú eres priista, ya sabemos que tú amas. Mira, al final, como premio de consolación de algunos cristeros, pues hay bastantes que han sido canonizados. Son como 60 santos cristeros, ¿no? Digo, a mí en lo personal nunca me han dado un milagro ni nada, pero ya al morir por su fe, pues algo le reditó, chido, ¿no? Es una cuestión del cristianismo, quién sabe dónde se lo sacó de la manga, la verdad. Bueno, así terminamos esta emisión de La Aquelarre. Agradecemos a Riano que nos haya acompañado. Y la mija... Y bueno... ¿Quiere decir algo? No, pues... Bueno, a ver, las redes sociales antes de que bueno, digas pues que hay en el Faro. Las redes sociales... Yo quiero decirla, espérate, yo. En Facebook, YouTube, es Aquelarre de la Historia.
mientras que en Twitter es aquelarre-h. Nuestro correo es aquelarre@gmail.com. Esperamos sugerencias, opiniones, Comentarios, jitomatazos, críticas, chistes, de todo. packs, digo, perdón. Bueno, Y en Twitter, FIP Radio, @FIP Radio, que también ahí está, y FIP Radio TV en YouTube para que nos vean todos los sábados a las 6 de la tarde. Y bueno, también sigan a todos los programas que forman parte de la de barra. nuestra ¿no? parrilla, por favor. Exacto, de lunes a sábado, y que van a encontrar diversos programas de diversas cosas y que pues será muy interesante que también lo observen. Sí, recuerden que estamos en abril, que es ya el mes del niño, el 30 de abril es un día muy bonito, por cierto. Y bueno, desde la semana que entra no va a estar abierto el faro, pero el 25 de abril se van a empezar a abrir las inscripciones para los talleres que se ofrecen aquí, y a partir del sábado 22 va a haber un festival infantil que va a empezar desde las 12 de la tarde en donde va a haber títeres con calcetín, cuentacuentos, teatro con compañía puzzle y un concierto con Armando Cuentacuentos. Yo pensé que iba a decir Armando Manzanero. Dijo, órale. Bueno, ya me deja cuenta, ¿no? No. Deja el faro, si hay presupuesto. Claro. Y bueno, Ojalá. fue un placer estar con ustedes. Gracias, Adriano. No, pues muchas gracias por invitarme y siempre es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, nos vemos dentro de 15 Dentro de 15. días. 15 días. Adiós. ¿Vale? Adiós. La siguiente canción es de Puercorama, Pare de Sufrir. Adiós. Bye. Bye. ¿Ya terminaste YouTube? No, estoy por terminarlo. Ah, vale. Ya voy para allá. Adiós. Adiós. Adiós.